Estaba leyendo hace poco sobre el predicador de la vieja escuela y fue tan impactante lo que leí, yo quería leerlo a ustedes también. Se dice, hay un predicador de la vieja escuela, pero habla con la misma valentía de siempre. No es popular, aunque el mundo es su parroquia y viaja por todas partes del globo y habla en todos los idiomas. Visita a los pobres, llama a los ricos, predica a personas de todas las religiones y a personas sin religión. El tema de su sermón siempre es el mismo. Es un predicador elocuente que a menudo despierta sentimientos que ningún otro predicador podría y hace llorar a ojos que nunca lloran. Nadie es capaz de refutar sus argumentos ni hay ningún corazón que haya permanecido impasible ante la fuerza de sus llamamientos. Destroza la vida con su mensaje. La mayoría de la gente lo odia, todos le temen. Su nombre, la muerte. Cada lápida es su púlpito, cada periódico publica su texto y algún día cada uno de nosotros será su sermón. Impactante eso, ¿no? La muerte es una inevitable realidad para cada uno de nosotros. A menos que el Señor venga por su iglesia, no hay escapatoria para ninguno de nosotros de la muerte. Nosotros vemos a lo largo de los siglos que el mundo busca prolongar esta vida y usa la medicina, la ciencia, hasta la tecnología para que podamos vivir un poco más. Algunas personas procuran dejar un legado para no ser olvidados porque anhelamos en alguna forma la trascendencia, queremos algo más allá de esta vida. Queremos vivir, no queremos morir, pero inevitablemente la muerte llega a todos. El mundo tiene su forma de pensar en esto y nosotros los creyentes nos damos cuenta que la muerte es también segura para los creyentes, pero la muerte no es el fin. Amén. La muerte no es el fin. Dios tiene un plan más allá. Dios ha preparado algo mejor. Por eso la resurrección de Cristo es importante y es relevante. En estas canciones el día de hoy, en los textos y en el sermón de hoy estamos hablando sobre esta resurrección de Jesús. Esta resurrección de Jesús. Dice Job en el Antiguo Testamento, uno de los primeros personajes que conocemos, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Yo creo que es la pregunta de muchas personas hoy en día, incluso si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y Job dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Yo espero que sí, pero no sé. Déjame decirte, amigo, que la respuesta es que sí. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? En Cristo, sí. En Cristo, sí. Para entrar en su reino eterno, en esta vida eterna, en esta resurrección, necesitamos un cambio total. Y es lo que estamos viendo aquí en 1 Corintios 15. Este es el capítulo más largo de este estudio de 1 Corintios. Hemos dividido en diferentes partes, pero todo tiene que ver con una doctrina esencial para la fe cristiana, es la resurrección. Al inicio, Pablo comienza a hablar sobre la necesidad de la resurrección de Cristo y la nuestra. Si Cristo no resucitó, dice, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna esperanza para nosotros. De hecho, somos los más miserables de todos. Si Cristo no resucitó, estamos malgastando nuestro tiempo, pero Cristo sí resucitó. Amén. Testigos oculares y las pruebas indubitables, Cristo sí resucitó y también resucitaremos nosotros. La resurrección es una doctrina esencial para ser un creyente. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se verá? Esta parte de lo que veremos hoy es la naturaleza de la resurrección, de nuestros cuerpos resucitados. Y como muchas personas nos puede llegar la pregunta, entonces, ¿cómo será? Dice en el versículo 35, el inicio de nuestro texto, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y son preguntas válidas. Uno dice, bueno, Cristo resucitó, resucitaremos, pero entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Eso cómo funciona? Preguntas que a todos nosotros de algún momento nos han llegado. Y aquí veremos la explicación. La resurrección es científicamente imposible, pero no estamos hablando hoy sobre la ciencia, estamos hablando sobre Dios, amén, sobre Dios todopoderoso, el creador del universo. ¿Y qué habrá difícil para Él?
Pablo dijo en Hechos 26, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, esto no es difícil para Dios. Si creemos Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, podemos creer el resto de la Biblia. Si Dios pudo hacer el universo, puede también resucitarnos a nosotros. Vamos a ver cómo será ese cuerpo resucitado. Leamos 1 Corintios 15, comenzando con el 35 y vamos hasta el 50 el día de hoy. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, si también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vemos aquí que la resurrección de Cristo garantiza la nuestra y nos enseña cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Vamos a orar y vamos a profundizar después este hermoso texto. Señor, gracias por traernos aquí el día de hoy. No es una coincidencia que cada uno de nosotros estemos aquí dentro de estas paredes escuchando este sermón. No es una coincidencia que las personas que estén acompañándonos en las redes estén ahí conectados también. Señor, tú quieres hablarnos, tú quieres enseñarnos algún principio muy grande aquí. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén abiertos y nuestros corazones también a lo que nos quieres decir. Señor, hay una gran esperanza, un gran consuelo para los que somos tuyos en este texto. Y hay también un gran desafío para los que aún no son tuyos. A que antes de que sea demasiado tarde, se arrepientan y vengan a ti. Señor, yo te pido que me uses como una voz nomás por tu texto, tu mensaje, que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Aquí en este texto vemos tres partes muy grandes que tienen que ver todas con esta idea del cuerpo resucitado. La primera cosa que vemos es que el mundo natural ilustra el mundo espiritual venidero. El mundo natural muestra cómo es el mundo espiritual venidero. Los versículos 36 al 41 explica que lo que es visible a menudo se entiende por lo que es invisible. Es un principio que vemos en la palabra de Dios. Dicen Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La revelación general de Dios, es decir, la creación, muestra que hay un creador y todo el mundo queda sin excusa al saber que alguien puso en orden todo esto. Pero de la misma forma como Dios, cuando estaba aquí sobre la tierra, Jesús tomaba ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar ideas grandes, conceptos grandes y profundos sobre Dios, sobre el reino de Dios. Aquí Pablo está haciendo eso. Toma varios ejemplos. Primeramente está el ejemplo del mundo agrícola. El ejemplo del mundo agrícola. Versículo 36 dice, necio, o sea, un poco fuerte eso. Dice, no es tan difícil entender eso. Dice,
necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Una semilla tiene que morir para germinar y dar vida. Jesús también hablaba de esto, hablando de su propia resurrección. Él dice en Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tiene que morir. ¿Han pensado en qué tan curioso es sembrar una semilla y luego sale otra cosa? Es tan raro, muy raro. O sea, uno tiene una semilla y la siembra y ahí en la tierra de alguna forma se muere, o sea, pierde vida en alguna forma, pero conserva la vida en otra forma. Y luego comienza a germinar y crecer y dependiendo en qué semilla es, sale de una forma distinta. En mi juventud, mi niñez, nosotros teníamos siempre cultivos, vivíamos de esos cultivos todo el año, no los vendíamos, pero nosotros como familia lo comíamos. Pero ahí sembrábamos siempre algunas cosas. Mi esposa, cuando nos conocimos, me di cuenta que tanto le fascinan las plantas vivas. Es más, yo en el inicio, yo pensé que iba a ser un gran novio, luego un gran esposo por darle flores cortadas, ¿sí? Flores, un arreglo bonito. Y yo al inicio daba esas flores y las colocaba en un ¿cómo se llama eso? El florero, sí, bien bonito, con una cinta y una nota especial, flores. Y luego ella diría, gracias. Y como, ¿qué? Gracias. ¿No te gustan? O sea, ¿te gustan otras flores de otro tipo, otro color, otra raza? ¿Qué quieres? Pero me di cuenta que mi esposa quería algo vivo. Dice, no, estas flores van a morir. Entonces yo comencé a darle plantas, o sea, y puede que la planta se muera también, pero dura más tiempo. Y después me di cuenta de algo hasta más asombroso. Me di cuenta de esto hace poco. A mi esposa le encantan semillas, o sea, un paquete de semillas y hasta abono. La Navidad del año pasado, o el año antepasado. Un regalo para mi esposa fue abono, su abono favorito. Y se puso feliz. Así es mi esposa. Porque dice, ahora puedo sembrar las cosas que tengo para sembrar y ese abono sirve. Yo no recomiendo dar abono a sus esposas hasta saber si eso es lo que le gusta, ¿sí? A los hombres dicen, tomando notas, sí, abono, ¿sí? De pronto tu esposa te deja por eso, yo no sé. Pero la mía se puso feliz. ¿Qué pasa aquí en esta idea de sembrar algo? Tiene que morir y luego crece. Jesús hablaba de su propia muerte para dar lugar a la resurrección en Juan 12, pero aquí en 1 Corintios 15 habla de nosotros. Vamos a morir, pero la muerte no es el fin, la muerte es simplemente una transición. La muerte es un tiempo de transición, permite un proceso de transformación. Esa semilla que se siembra, luego crece. Esencialmente es la misma vida de la semilla que crece, pero es mejor, ¿cierto? Es más abundante. Es lo mismo, pero es nuevo y es mejor. Y así seremos nosotros. Morimos, pero cuando el Señor nos da vida, seremos mejores, seremos nuevos, seremos más abundantes. Entonces, el ejemplo del mundo agrícola, vemos también un ejemplo del mundo animal. Eso es interesante, versículo 38 a 39. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. ¿A qué se está refiriendo acá? Cada animal es hecho para un ambiente distinto, ¿cierto? Un entorno totalmente distinto. ¿Te imaginas si alguien te soltara en medio del mar? No hay tierra por ninguna parte visible, no hay nada ahí, ningún flotador, ningún aparato para estar a salvo. Estás en el agua o te sumergen debajo del agua. Te sumerges y te sumerges y te sumerges 1 metro, 2 metros, 100 metros, 1000 metros bajo el nivel de la superficie.
¿Cuánto tiempo vas a sobrevivir? Poquito o nada. Algunas personas dicen, yo puedo nadar, pero sobrevivir una semana, un mes, un año, una década en el mar sin nada más. Respirar así, procesar, sacar el oxígeno del mismo agua. No, es que tu cuerpo no fue hecho para estar debajo del agua así tanto tiempo. Pero el pez no puede estar en el aire. El pez está hecho para eso. Y diferentes peces pueden estar en diferentes profundidades y normal. Pero tú sacas al pez del agua y lo dejas fuera del agua mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Ese pez se va a morir. Igual nosotros, en este cuerpo, Dios nos hizo aptos para vivir en esta tierra ahora. Pero este cuerpo no puede vivir eternamente en el reino de Dios. No es apto para eso. Requiere una transformación. Así como un astronauta no puede sobrevivir en el espacio sin un traje especial, estos cuerpos mortales no son hechos para el entorno eterno. Deben ser cambiados. Entonces vemos el ejemplo del mundo agrícola, el ejemplo del mundo animal y hay también un ejemplo del mundo astronómico. Fíjense que no dije gastronómico, ¿sí? Sí, yo sé que ya se aproxima el almuerzo, pero el mundo astronómico. ¿Qué dice ahí en el 40 y 41? Hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Aquí la gloria se refiere a más que simplemente su esencia, su composición, es la apariencia, la hermosura, la belleza. Doxa es gloria, esa belleza. Dice, eternamente tenemos que también ser cambiados y tendremos cuerpos más bellos. ¿Cuántos de ustedes dicen amén ahí? Oye, aquí luchamos tanto. Hay productos enteros que la gente dice, no, pues yo quiero tener apariencia bonita. No, eternamente seremos más gloriosos, pero necesitamos una transformación. Eternamente la hermosura no tendrá comparación. Este cuerpo no está hecho para vivir para siempre. Este cuerpo no tiene la misma gloria. Estos tres ejemplos abren el camino para declarar lo que dice en el 42. Así también es la resurrección de los muertos. Los ejemplos de la naturaleza nos enseñan que la muerte deja lugar a salir con otro cuerpo, así como el grano de trigo. Ese cuerpo será superior. Nos enseña que nuestra esencia física será diferente, aunque está para un entorno diferente, aunque nosotros guardamos esencialmente quiénes somos. Y de eso hablaremos ahorita. Y también nos enseña que nuestra apariencia será diferente, pero más gloriosa. ¡Wow! Para la resurrección necesitamos un cambio, es obvio. Necesitamos un cambio, pero no podemos vivir eternamente así como estamos ahora. Este cuerpo no está hecho para eso. Entonces nos lleva al segundo punto, que es nuestros cuerpos necesitan y requieren una transformación total. Nuestros cuerpos necesitan una transformación total. Versículo 42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Algunos han hablado sobre una fuente de la eterna juventud. ¿Han escuchado eso? Una fuente de la eterna juventud. Eso se popularizó realmente con Juan Ponce de León. Fue un explorador español, llegó aquí a las Américas y luego pasó a Florida, no Florida Blanca, aquí de Santander, sino Florida de Estados Unidos. Y estaba ahí, escuchó del pueblo indígena que en la isla de Bimini, que estaba ahí en la costa de Florida, había una fuente, unas aguas que conservaban la juventud de uno, que limpiarían a uno de defectos y que haría a uno con más vida. Y se dice la leyenda que él buscó en algún tiempo esa fuente de eterna juventud, pero no comenzó con él. Hay un historiador que se llama Herodoto, él es del cuarto siglo antes de Cristo, un historiador griego que él escribía también sobre unas aguas que daban juventud. Un rey etíope estaba contando a unos embajadores persas y estaba diciendo, nosotros sí tenemos esa fuente de eterna juventud. Hablaba sobre eso y esos embajadores querían
querían descubrir y el rey no quería compartir. Entonces, bueno, ahí se cuenta la historia. Ahí también se cuenta sobre Alejandro Magno, siglos también antes de Cristo, que estaba buscando atentamente, con todas sus fuerzas, al lado de un siervo árabe, que el árabe también conocía algún mito, alguna leyenda, y Alejandro Magno quería encontrar esa fuente de eterna juventud. Yo vi también una película, Indiana Jones, ¿sí? Y él estaba buscando esa copa para tomar la copa del agua de la eterna juventud. Y ahí al lado estaba un señor que la había tomado hacia más de 1000 años. ¿Se acuerdan? No estoy diciendo que recomiendo la película, pero me acuerdo de niño. Yo vi esa película y dije, uy, pero no se ve tan feliz el señor. El señor que había tomado la copa, y bueno, estaba ahí 1000 años después, estaba triste. ¿Por qué? Imaginémonos, si simplemente la vida eterna se tratara de extender esta vida, estaríamos miserables. En este cuerpo, uy no, en este mundo, uy peor. Si simplemente estamos hablando de vivir más tiempo así como estamos, no gracias, porque necesitamos una transformación total. Es lo que dice aquí, que nuestra esperanza en la resurrección no solo es vivir para siempre, sino vivir con un cuerpo transformado. Aquí vemos 4 elementos de la transformación venidera para los hijos de Dios. Ahí dice en el 42, así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esa palabra corrupción literalmente quiere decir descomposición. Descomposición, es decir, que cada día vamos descomponiéndonos, vamos pudriéndonos. Y no es así. Estamos en un proceso continuo de muerte. Estamos en descomposición. Y uno dice, uy, qué asco, pastor, ¿por qué hablas así? Porque así es el texto. Y hay que darnos cuenta que aunque queremos preservar la vida acá, aunque queremos operarnos y conservar la belleza, tarde o temprano la muerte nos alcanza a todos. Solamente se puede esconder cierto nivel de cosas detrás del maquillaje, porque esas arrugas vienen. Solamente se puede pintar el cabello hasta cierto punto, porque llegan las canas o se cae del todo. Amén. Estamos en descomposición, pero luego seremos llevados a la perfección. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, perfección. Wow. Y dice el salmista en Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Estamos y no estamos? Estamos en ese proceso de descomposición. Nuestros cuerpos serán parecidos, pero infusionados con perfección. ¡Wow! ¡Qué glorioso día!, ¿no? Ya no habrá nada de quejarnos del cuerpo. Un día no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor. Amén. No va a haber más dificultad, ninguna cirugía, ningún cáncer, nada. ¿Por qué? Ya no habrá cuerpo corruptible que se está descomponiendo. Imagínate. Hay otra forma de ilustrar o mostrar esta transformación, este cambio, es de la deshonra al prestigio, a la gloria. Dice el 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en deshonra. Es vergonzoso, es humillante envejecernos, ¿sí o no? Entre más viejo uno esté, más descubre que hay cosas que uno no puede hacer y da pena, da vergüenza. Pero un día este cuerpo será glorificado. Cada día cuando estoy creciendo, me siento realmente muy joven, pero me doy cuenta después de hacer algunas actividades que no soy tan joven como antes era. Me gusta jugar deporte con mis hijas o con otros hermanos aquí de la iglesia, pero a veces el día después de jugar deporte, uy no, me llega dolor por las piernas y por la espalda y por los hombros. Estaba hace poco, hace un par de meses en México, ayudando con un proyecto en un hogar de huérfanos.
Me dieron a mí una porra. Bueno, yo no sé si es que parezco que tengo, o sea, física o algo, pero una porra grande y yo, bueno, pero yo no trabajo en eso. ¿Saben en qué trabajo yo? Hablando. Entonces, bueno, aunque sí tengo fuerza, no es fuerza de los que trabajan con porra todos los días. Entonces yo ahí, me sentía bien y ahí durante unas horas y luego con la pala y la carretilla y con escombro y sacando y entrando y me sentía bien. Uy, no, pero el otro día, y ay, no. Entonces me fui a reunirme con el equipo con quien estaba. ¿Cómo están ustedes? Bien, todos estábamos iguales. Y ustedes saben cómo es. Dicen que cuando uno se envejece, se da cuenta que hay partes del cuerpo que duelen que uno ni siquiera sabía que tenía. Músculos que duelen y, alguien me dijo, Aarón, cuando tengas los 30 años, algo pasa en los 30 años y algo más pasa en los 40 y algo más pasa en los 50 y 60, pero en los 30 años, prepárate. Yo tenía por ahí 27, 28. Prepárate, Aarón, porque cuando tienes los 30, te vas a dar cuenta que sale pelo en lugares que ni sabía que podría salir. ¿Qué? Sale así. Y sale por la nariz y bueno, pero ten cuidado. Porque esos vellos, ese pelo está conectado con cada nervio del cuerpo. Bueno, entonces a los 30 años, precisamente, ¿eso qué es? Me lo agarré y ¡ya! Hasta el dedo del pie. Todo el cuerpo, todo estaba conectado. Y eso es humillante. Eso es humillante. Dice, pastor, ¿por qué está hablando así? Porque así dice el texto. Es corrupción, es deshonra, es vergonzoso envejecernos. Difícil confrontar eso, esa realidad. Hay personas que cuando publican fotos quieren aplicar todos los filtros para parecer 10, 20 años más jóvenes, pero cuando se ven todos los filtros uno sabe, no, esa no es la cara de esa persona. Espero que eso pase de moda pronto. Bueno, deshonra al prestigio. Dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperábamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo mismo, ese cuerpo de la humillación, el cuerpo humilde, el cuerpo deshonroso, será convertido, cambiado, transformado en un cuerpo glorificado. Amén. Wow. También se habla de la transición, de la transformación de la debilidad al poder. 43 también dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Estamos muy limitados aquí ahora como estamos. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Nos cuesta confrontar la tentación todos los días, nos cuesta confrontar el desánimo, las enfermedades, nos cuesta siempre hacer lo que debemos hacer. Somos débiles, tanto en nuestra fe como en nuestra física, pero un día viviremos con el poder total de Dios. Wow. Estamos viviendo en ese poder ahora, pero aún no estamos viviendo en ese poder de forma completa. Pero un día, wow. Primera de Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Un día será glorioso, que ya no habrá más debilidad, habrá poder. Y hay otra transformación aquí de la decadencia, la perpetuidad. Dice en el 44, se siembra cuerpo animal, material, temporal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo animal será cambiado a uno espiritual. ¿Qué es eso? Es la composición de cómo somos. Todo lo anterior. Estamos en ese proceso de decadencia, estamos corrompidos, estamos en deshonra, pero un día seremos como Él. Ese cuerpo espiritual. No es que no tendremos cuerpo, no es que solo seremos espíritu. Tendremos un cuerpo espiritual que vive en perpetuidad. Dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una
Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que el Señor venga e intervenga, que el Señor nos dé un cuerpo perpetuo, glorificado, espiritual. No solamente este cuerpo carnal, material, físico. No podemos vivir eternamente con estos cuerpos mortales, hermanos. Lo que dice el texto es que necesitamos una transformación. Nos urge experimentar, vivir una transformación. Como un gusano de seda entra en su capullo, como una criatura sin saber qué le sigue después, pero sale como otra criatura, como una mariposa, y puede volar y ver todo desde una perspectiva diferente. Antes solía arrastrarse por el piso, por el suelo o por un palo, un árbol, pero ahora puede volar sobre todo. Esa transformación es mucho más allá de lo que ese gusanito hubiese pensado. Así nosotros seremos transformados. Vamos a entrar ahí en la tumba después de la muerte, pero seremos transformados con un cuerpo espiritual, un cuerpo nuevo. ¿Cómo se logra esta transformación? Gracias por preguntar. La última cosa que veremos hoy, que Cristo es el postrer Adán que nos da la vida de resurrección. Cristo es el postrer Adán que nos da la vida de resurrección. Volvamos a 1 Corintios 15, desde el 45 hasta el 50. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, tenía vida Adán. El postrer Adán, hablando de Cristo, espíritu no viviente. ¿Qué dice? Ayúdeme ahí un poco. Espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia entre alma viviente y espíritu vivificante? Es que Adán tenía vida, Dios sopló en él la vida, pero Jesús da la vida. Adán experimentó algo que luego se perdió por el pecado, que es la conexión con Dios. Jesús viene e interviene en nuestro caso y nos da la reconciliación con Dios. Él viene a cambiarnos, a transformarnos, a vivificarnos literalmente. Luego dice en el 46, más lo espiritual no es primero sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué vemos aquí? Estamos en una situación de muerte desde el principio. Desde Adán, desde que Adán pecó, nosotros pecamos. Todos los seres humanos estamos naciendo en debilidad y pecado, dirigiéndonos hacia la muerte física, viviendo la muerte espiritual. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado a la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese primer Adán, el hombre, pecó, falló y todos nosotros fallamos, pero Cristo es el postrer Adán. Adán quiere decir hombre, es lo que significa Adán, aunque fue el nombre del hombre, o sea, no es simplemente una imagen o una representación de toda la humanidad en Génesis, en los primeros capítulos, porque Jesús hablaba de Adán como si fuera un hombre literal, Adán y Eva como una pareja literal, pero Adán falló, Adán tenía vida y Cristo viene a darnos vida. Ese postrer Adán nos brinda vida, nos brinda esperanza. Por medio de su muerte venció a la muerte, por medio de su vida tenemos nosotros vida. No sé si ustedes están felices por eso, pero yo sí, amén. Estábamos en una situación muy difícil, pesada, imposible de soportar y el Señor viene a cambiar todo. Dice en Romanos 5, 17 al 21, pues si por la transgresión de uno, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia, la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién puede decir amén ahí? Un hombre pecó y todos pecamos, pero un hombre nos viene a salvar, a vivificar. Por un hombre estamos en la muerte espiritual, pero por el otro hombre podemos experimentar la vida espiritual. ¿Cómo se recibe esta vida? ¿Cómo se recibe esta transformación eterna? ¿Cómo entramos en la esperanza de la resurrección? Hay una palabra bíblica que es importantísima para entender este concepto, es simplemente creer. Creer. Más que simplemente consentir intelectualmente a algo, es más que simplemente decir, sí, yo estoy de acuerdo que Cristo vino y murió y bueno, chévere. Es depositar la vida, la fe en Él. Es creer en Él. Es arrepentirnos, es un cambio de mente y depositar toda nuestra vida, nuestra dependencia en Él. Ninguna otra esperanza tenemos aparte de Cristo. ¿Has descubierto esa vida? ¿Has creído? Jesús dice en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Aunque un hijo de Dios pueda morir físicamente, no morirá eternamente. ¿Por qué? Hay una resurrección. Esa resurrección de vida es para aquellos que han creído de corazón en Cristo. ¿Has creído? ¿Crees esto? Para experimentar la vida eterna debes tener dos nacimientos. Dice en 1 Corintios 15:46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿De qué está hablando aquí? Uno nace físicamente, pero debe nacer también espiritualmente. No estaríamos aquí si no hubiésemos nacido físicamente, ¿cierto? Aquí estamos, nos vemos, hablamos, respiramos, cantamos, hablamos. Pero no puede estar aquí físicamente y no estar ahí eternamente con Dios porque no ha nacido espiritualmente. Debe haber otro nacimiento. Jesús hablaba de esto con un señor que se llama Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy conocido entre los judíos, era un principal de ellos, era uno que enseñaba el Antiguo Testamento. Él era un ejemplo de santidad, un ejemplo de religiosidad, de piedad. Todo el mundo conocía a Nicodemo porque era parte de un grupo muy selecto de personas que era el Sanedrín. Nicodemo se daba cuenta al inicio del ministerio de Jesús que este Jesús de Nazaret está haciendo señales, está enseñando, y él va a él de noche. ¿Por qué de noche? Porque no quería que nadie le viera. Sería como un cardenal de la iglesia católica o algo así, llegar a una iglesia evangélica. Sería algo un poco asombroso. Pero él llega de noche y dice, maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque si no fuese así, no podrías hacer estas cosas. Dios está contigo. Sabemos que por esas señales has venido de Dios. Y Jesús va al grano. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos toman eso para hablar del bautismo. Eso no tiene nada que ver con el bautismo. No está en este contexto. Él se explica lo que es nacer de agua y del Espíritu en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carnes. Lo que es nacido del Espíritu, espíritu es, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ese hombre religioso, piadoso, reconocido, no había nacido de nuevo. Después sale de las sombras del miedo y reclama ser un creyente, un discípulo de Cristo. Después de años, finalizando el Evangelio de Juan, vemos a Nicodemo ahí que es un discípulo, pero por fin salió públicamente esa fe. Pero en este momento tiene una gran decisión. Y él no entendía. Es posible que tú estás aquí hoy en la misma situación. Tú conoces algunos conceptos religiosos. Tú de pronto hasta portas una Biblia. Tú tienes una Biblia en la mano o 15, 20 Biblias en tu dispositivo, en tu aparato ahí, por las aplicaciones de la Biblia. Tú tienes algo de conocimiento si hay un Dios y sí, Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz, pero no has nacido de nuevo. Conocer
información espiritual no te hace una persona espiritual, no te salva. Saber hechos sobre la Biblia no quiere decir que tú tienes la vida eterna. ¿Cómo puedes experimentar esa transformación eterna? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre eso? Lo que es espiritual no es primero, es lo animal, es lo físico, lo carnal, en este mundo físico. Pero luego estás oyendo hoy el mensaje con tus oídos físicos. Estás ahí pesando toda la evidencia, las opciones ahí con tu alma, con tu mentalidad, tus emociones, tu intelecto, tu lógica. Pero para nacer espiritualmente tienes que recibir a Cristo. Dice en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Recibir a Cristo, creer en Cristo, depositar nuestra única dependencia en Él. Es un arrepentimiento y una fe en Cristo, posiblemente lo que necesitas hacer hoy. Dios te llama a tomar ese paso de fe. Él no te va a obligar, pero te va a invitar. Te está clamando, te está diciendo, tú necesitas abrirme tu vida. Yo te ruego, no esperes más, no esperes más. Al recibir a Cristo puedes nacer de nuevo y experimentar ese gozo de lo que es el comienzo de la eternidad. Y ahora como creyentes estamos siendo hechos más y más como Cristo, pero un día seremos tal y como Él es. El versículo 49 es interesante, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De alguna forma, todos los seres humanos somos hechos a imagen de Dios. La palabra teológica o la frase teológica es imago Dei, es decir, que todos tenemos la marca de Dios sobre nosotros, somos hechos a su imagen, pero también estamos hechos, y más, la imagen a la semejanza de Adán. Vivimos según la semejanza más bien de Adán. Y aunque Dios hizo al ser humano a su imagen, en Génesis 1, 26, 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vemos que el pecado corrompió eso, y cuando nació el hijo de la promesa para Adán, dice en Génesis 5, 3, vivió Adán 130 años, engendró a un hijo, ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora no solo es la imagen de Dios, es la imagen contaminada del hombre, la semejanza pecaminosa del hombre. Entonces aquí cuando vemos en 1 Corintios 15, ahora llevamos la semejanza de lo terrenal, de lo pecador, pero un día seremos como Él. Un día nuestro proceso se va a culminar y como hijos de Dios seremos tal como Jesús. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Glorioso día será. Estamos hechos conforme a su semejanza. Es el propósito de Dios. Dios nos predestinó a los que están en Cristo para ser hechos conformes a la imagen de su amado Hijo, dice en Efesios 1. El propósito ahora es ser transformados de gloria en gloria a su imagen, como dice en 2 Corintios 3. Y poco a poco estamos conociéndole. Estamos siendo transformados. Pero un día ese proceso va a culminar y seremos de todo como Él. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo será? La idea de todo este texto es esa pregunta, ¿cómo será el cuerpo resucitado? ¿Cómo funciona eso de la resurrección y cómo es el cuerpo resucitado? ¿Será como el cuerpo de Jesús? Ahí dice. ¿Y cómo fue el cuerpo de Jesús después de la resurrección? Antes de la resurrección, obviamente, siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, Él también sentía mucho lo que nosotros sentimos como seres humanos. Tenía hambre, tenía sueño, sangró, pero después de la muerte, sepultura, resurrección, cuando Él tiene su cuerpo glorificado, espiritual, será como el cuerpo que tendremos nosotros. Es como el cuerpo, nos muestra cómo seremos eternamente. Estudia eso. Mira esos pasajes que habla del Cristo, esos 40 días que pasó con los discípulos después de la resurrección. Es asombroso.
¿Por qué? Vemos que Él se movía sin limitarse al mundo material con sus reglas naturales. Uno dice, "Ush, tendré unas alitas pequeñas como un ángel para volar por aquí, por allá". Te cuento que no vas a necesitar las alas. Amén. No vas a necesitar las alas. Vemos que Jesús en Hechos 1:9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado, le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¡Uh! Comenzó a volar. ¿Cuántos de ustedes han querido volar? Bueno, ahí podremos, porque no se someta a las reglas, a las normas de este mundo material y temporal. Está más allá. Y no solo eso, vemos en Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Pup! Pastor, ¿podré transportarme de un lugar para otro? Si lo hacía Jesús con su cuerpo glorificado, así podremos nosotros. Una cosa que hablamos con mis hijas, si tuvieran un superpoder, ¿qué quisieran? Y es asombroso, uno descubre mucho sobre alguien al saber qué pide. Yo creo que fue Amira que dijo, yo quiero poder transportarme rápidamente de un lugar para otro. O sea, estar en Estados Unidos para ir a mi restaurante favorito allá y luego llegar aquí para estar con mis amigos, mi familia bueno, y las empanadas. Bueno, estar allá y luego volver acá y conocer a China, conocer a Australia, conocer a Europa y luego viajar así sin nada. Un día, con ese cuerpo glorificado, eso pasará. Vemos en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, con cerrojo y todo, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. ¡Pup! Ahí está. Entonces uno dice, no, entonces es simplemente un fantasma, seremos fantasmas. Pero ahí mismo el Señor confrontó esa incredulidad de los discípulos. Pensaban que estaban viendo un fantasma, un espíritu nomás. Dice en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. La misma esencia, la misma apariencia. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. No se puede palpar un fantasma, era algo material, pero diferente. Un cuerpo espiritual. No solo fue espíritu, fue un cuerpo espiritual. Así tendremos nosotros también esa forma, esa solidez. Él era reconocible, también seremos reconocibles. Nos veremos ahí, un poco más bonito, amén, menos gordito, no sé, menos arrugas, pero nos conoceremos. Estaremos con cuerpos glorificados, pero reconocibles. Y ahí tengo buenas noticias también. Algunos dicen, ay, la eternidad en el cielo, qué aburrido. Estar ahí, una arpa, flotando por una nube, ahí se puede imaginar, ahí, cantando. Ah. Y la comida. Un cuerpo glorificado no necesita comer. Pero vemos que Jesús comía. No porque tenía que comer, sino que quería compartir pan, pescado con los discípulos. Ahí vemos en Lucas 24:41, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos para comprobar que era Él y que no simplemente era una alucinación, era Él. Y no simplemente fue un espíritu, un fantasma. Él tenía un cuerpo que pudo disfrutar también comida. ¿Cuántos de ustedes dicen gloria a Dios? Yo ya tengo una lista de las cosas que quiero volver a comer que no me van a hacer daño, ya eternamente, ¿sí? Ahora estoy intentando hacer dieta y me ha costado porque cero empanadas y cero pan y cero postre y cero esto, cero el otro ay. Entonces me cuesta, pero un día voy a comer todo y no me voy a engordar, no me va a hacer daño. Y no solo es comer, Él lo comió con ellos. Y no solamente aquí, varias veces durante esos días que estaba con ellos, partió el pan con ellos, comió con ellos. Era más el compañerismo, que es compartir pan con los ñeros, para los que no saben. Eso es lo que significa compañerismo.
literalmente. Podremos estar en comunión con otros, disfrutar un banquete eterno. Cuerpos glorificados. No se imaginan, hermanos, ese glorioso día. En conclusión, tarde o temprano, todos moriremos algún día. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Ninguno de nosotros sabemos cuántos días tenemos sobre la faz de la tierra, pero el Señor sí sabe. Dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de eso, no viene el purgatorio, no viene otra oportunidad, no viene la segunda y tercera y cuarta, quinta oportunidad para arrepentirse y creer, no. Después de la muerte, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes salva el Señor? ¿A quienes da esa vida eterna en la resurrección final? A los que esperan en Él. ¿Estás preparado? ¿Has esperado en Jesús? ¿Estás listo para enfrentar tu muerte? Puede ser hoy, puede ser en otros 50 años, yo no sé. Y nadie sabe el día de su muerte, solo el Señor. Pero debemos estar preparados a partir de ya. Porque en un momento podemos llegar a estar delante del Señor. Y mi anhelo es que cada uno de ustedes aquí, los que están viendo por internet, estén preparados. No para esconderse del Señor en temor por el juicio venidero, no, sino decir, estoy aquí en Cristo y Cristo pagó mi salvación, Cristo me prometió la vida eterna, Cristo es mi esperanza, mi salvación, mi Salvador, Él es mi vida, mi Señor. Y aquí estoy viendo cara a cara al Señor que me salvó y wow, todos le veremos algún día, algunos con temor. Querrán esconderse y no podrán. Y otros en adoración. Porque se cumplió nuestra fe. Se ha convertido en vista. ¿Estás listo? ¿Cómo será la vida después de la muerte? En resumen de lo que vimos hoy, no será de carne y hueso como lo tenemos hoy en día, sino con el mismo cuerpo del Cristo resucitado. Un cuerpo así glorificado. No perdamos esta doctrina esencial de la fe que es la resurrección de Cristo y la nuestra. Esta vida no es todo, amén. Vivamos para lo eterno. Si tú eres un creyente, aguarda esta esperanza bienaventurada porque afecta todo, impacta todo. Tu actitud hacia las circunstancias, como dijo Pablo, bueno, las aflicciones de este presente siglo no son nada a comparación a la gloria venidera. Dice también, este hombre exterior se va desgastando, o sea, estamos pudriéndonos en un estado, un proceso de descomposición diario. Pero un día estaremos con Él. El interior se va renovando con esta esperanza. ¿Tienes esta esperanza, amigo? Si no, clama al Señor. Te invito ahora mismo, en este mismo momento, donde quiera que estés, clama a Él. Reconócele como el único Dios, sobre todo. Reconoce que tú has pecado y no hay ningún justo, ningún inocente aparte del Señor mismo. Reconoce que ese pecado tiene una consecuencia, que la condenación, la ira aún está sobre ti, pero Jesús vino a pagar tu deuda. Cuando murió en la cruz fue a propósito, Él puso su vida por ti y no quedó en la tumba, no se quedó ahí, amén. Así como dijo, 3 días después resucitó. ¿Para qué? Para comprobar que tiene también poder, victoria sobre la muerte. Y Él te da a ti la vida eterna, si la aceptas, si la recibes. Ahora mismo, porque no pongas tu fe, tu confianza en Él. No en la iglesia, no en el pastor, no en la religión, no en tus obras, no en la ciencia, la educación o tu dinero. Pon tu confianza en el Señor. Cristiano, vivamos con esa esperanza. Amén. Señor, gracias una vez más por esta gran verdad. Nos anima, nos reta. Tan a menudo nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas terrenales. Vivimos para
lo del mundo y no de lo del cielo, lo que es pasajero y no lo que es duradero. Señor, perdónanos por esto. Como creyentes, como tus hijos, queremos también entender que esta vida no es siempre fácil, pero esta vida no es todo. Tú has prometido un futuro, una resurrección, un final feliz para los que creen. Señor, ahora renovamos esa fe, creemos. Tenemos un vistazo aquí de lo que será la eternidad. Y nos consuela, que a veces esta vida es difícil. Nos anima a adorarte, a servirte más. No para estatus, no para que nos recibas, sino porque ya nos has recibido. Señor, queremos vivir por ti, queremos ser santos como tú eres santo, queremos que otras personas te conozcan. Y hablando de eso, Señor, yo te pido que la persona o las personas que estén aquí escuchando este mensaje y aún no tienen la esperanza de la resurrección de vida eterna, que hoy mismo puedan hacer de nuevo. Están viviendo esa vida natural, carnal, animal, temporal, pero tú quieres que ellos descubran la vida espiritual y hoy mismo puedan resucitar para andar en vida nueva. Y esa resurrección va a culminar en un día final, en esa trompeta, Señor, cuando los muertos en Cristo resucitan. Y los que estamos vivos seremos arrebatados, estaremos juntos contigo, Señor, por la eternidad. Qué glorioso día. Ayúdanos a guardar esta esperanza. En el nombre de Cristo. Amén.